Hola, ¿cómo están? Hoy quiero invitarlos a un viaje a través de 7 historias. 7 relatos que tocan el alma, incomodan, enseñan y transforman. La primera es una historia de miedo y fobias. Una dulce niña que se enfrenta a su terror más profundo, las arañas. La segunda nos habla de la ansiedad, de cómo aparece, cómo se infiltra en nosotros, y lo hace a través de una metáfora que nos permite comprenderla desde adentro. La tercera es una historia con una mirada zen, inspirada en el 3I, o Atlas, que nos invita a volver a lo real, a dejar de vivir en el miedo y habitar el presente. La cuarta es una historia infantil, simple y profunda, sobre un joven que comienza a descubrir su verdad. La quinta es un relato de ficción sobre la ira, ese proceso tan penoso que todos atravesamos alguna vez, y cómo incluso de una experiencia negativa podemos salir transformados, sin dejarnos arrastrar por ella. La sexta es la historia de un viaje, un partir, un relato contado desde la mirada de una niña, y todo lo que se siente cuando algo queda atrás. Y la séptima es una historia de ficción sobre la repetición de números y cómo algo aparentemente insignificante puede alterar la mente de una persona y cambiar su percepción de la realidad. 7 historias, 7 miradas, tal vez 7 formas distintas de vernos a nosotros mismos. A Clara le encantaba visitar el jardín de su abuelo Lorenzo. Era un lugar mágico lleno de flores gigantes y escondites secretos, pero su aventura terminaba abruptamente cuando veía una telaraña. Un miedo helado, rápido como un relámpago, la hacía salir corriendo. Son peludas y tienen demasiados ojos, Le decía su abuelo, temblando. El abuelo Lorenzo no le decía, no tengas miedo. En su lugar, una tarde soleada, la llevó de la mano y se sentó con ella frente a la glorieta. Este miedo, Clara, dijo con su voz profunda y calmada, es como un nudo en un hilo. No se corta de un tirón, se deshace con paciencia. Mira allí, susurró el abuelo, señalando con su barbilla. En el centro de una telaraña perfecta y circular, como un mandala de seda, estaba una pequeña araña negra. Esa es Ariadna. Es la tejedora más talentosa del jardín. Clara contuvo la respiración, lista para huir. Ella no quiere asustarte, pequeña, continuó el abuelo. Ella trabaja, teje su casa y su comida con el mismo hilo. Es una artista. El abuelo Lorenzo, que había sido tejedor, le mostró a Clara cómo sus propios dedos imitaban el movimiento de tejer. Es un lenguaje silencioso de creación. ¿Y si me muerde? Preguntó Clara con voz temblorosa. Ariadna es tímida. Su mordida es para los mosquitos que zumban y nos pican. Ella es una guardiana. Nos protege de esos bichitos molestos. Es una aliada, no un enemigo. Vamos a observarla, sin molestar, como si viéramos pintar a un gran artista, propuso el abuelo. Juntos se sentaron en silencio. Clara vio cómo Ariadna movía sus patas con una precisión increíble, reparando su telaraña con una gracia hipnótica. Era como un ballet en miniatura. Todos tenemos un superpoder, Clara, dijo el abuelo. El de Ariadna es tejer. El tuyo es la curiosidad, y el mío es la paciencia. Si juntamos nuestros superpoderes, el miedo se hace pequeño. Clara asintió lentamente. El nudo de hielo en su pecho comenzaba a soltarse. Al día siguiente, Clara se acercó sola a la glorieta. Respiró hondo y dijo en un susurro. ¡Hola, Ariadna! La araña se detuvo un momento, como saludando, y luego continuó su trabajo. Clara sonrió. No había querido huir. Se sintió valiente. Corrió hacia donde su abuelo podaba unas rosas. ¡Abuelo, no me asusté! El abuelo Lorenzo la alzó en sus brazos. Lo sé, valiente, porque no le ganaste al miedo enfrentándolo a gritos, sino haciéndote amiga de la curiosidad. Eres más fuerte de lo que creías. Clara ya no veía a las arañas como monstruos de 8 patas. Las veía como las tejedoras del jardín, las pequeñas artistas que creaban con la luz del sol y el rocío.
y su corazón, que antes se encogía, ahora se expandía con un nuevo conocimiento, que la valentía nace cuando reemplazamos el miedo por comprensión. Sakura amaba los viajes en tren con su abuelo Hiroshi, pero a veces, en medio de la multitud o ante un sonido fuerte, un ruidoso enjambre de nervios zumbaba en su pecho. Abuelo, siento mariposas en la panza, pero enojadas, Susurraba. Hiroshi le apretaba la mano con suavidad. Hoy, pequeña hoja de cerezo, te mostraré un secreto para calmarlas. Bajaron en una estación solitaria, donde los campos se pintaban de un verde infinito. Caminaron entre altos pastos que susurraban con el viento, y Sakura comenzó a sentirse libre, como un pájaro. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. De pronto, un gruñido bajo y profundo rompió la paz. Detrás de una cerca apareció un perro grande, de pelaje oscuro y ojos brillantes. Mostró los dientes y su cuerpo estaba tenso. Sakura sintió que el enjambre de mariposas en su estómago se convertía en un huracán de miedo. Respira, Sakura. Dijo el abuelo Hiroshi con una voz tan calmada como un lago. No huyas. El miedo es como el viento. Puedes dejarte llevar por él o aprender a navegar en su corriente. Él se quedó quieto, mirando al perro sin miedo, pero sin desafío. ¿vas a hacer magia, abuelo? Preguntó Sakura con la voz temblorosa. La magia más poderosa, Respondió él. la de nuestra propia respiración. Cierra los ojos conmigo. Inspira lentamente como oliendo una flor y exhala despacio como si apagara suavemente las velas de un pastel. Sakura lo hizo. 1, 2, 3 veces. Su corazón, que latía como un tambor frenético, comenzó a encontrar un ritmo más pausado. El ruidoso enjambre en su pecho se aquietó, transformándose en solo unas pocas mariposas tranquilas. Cuando abrió los ojos, vio algo increíble. El perro, Kage, había dejado de gruñir. Su cuerpo ya no estaba tenso, y su cola, aunque baja, se movía lentamente. Sus ojos ya no brillaban con furia, sino con una curiosidad cautelosa. Se acercó un paso y olfateó el aire con suavidad. Los animales, Sakura, son espejos del corazón. Sienten nuestro miedo, nuestra prisa, nuestra ansiedad, y se asustan también. Pero cuando encuentran calma, encuentran confianza. Tu tranquilidad es un lenguaje universal. Kage se acercó y rozó su hocico húmedo contra la mano de Sakura. Ella, con su corazón en calma, lo acarició suavemente. El perro cerró los ojos, disfrutando del contacto. Ese monstruo que sentía, Sakura, no era el perro, era la ansiedad, gritando más fuerte de lo debido. Pero tú le mostraste quién manda aquí. Esa noche, camino a casa, Sakura se sentía diferente. El mundo no era un lugar más aterrador, sino un lugar más grande por explorar. Abuelo, Dijo. creo que mis alas ya no tienen miedo a volar. Hiroshi sonrió. Eso, mi querida Sakura, es la verdadera libertad. Ahora, no hay límites para tu valentía. En un mundo de colores brillantes y sueños grandiosos, vivía una niña llamada Hikari. Pero a pesar de la luz que la rodeaba, Hikari se sentía pequeña, como una sombra. Miraba a los demás y veía su talento, su fuerza y su belleza, y se preguntaba si alguna vez podría ser tan especial como ellos. Intentó ser como la bailarina que giraba como un torbellino. Intentó ser como el artista que pintaba con pinceladas audaces, pero sus pasos eran torpes y sus colores se mezclaban en un gris triste. Con cada intento su corazón se sentía más pesado y su luz interior se atenuaba. Triste y cansada, caminó sin rumbo hasta que sus pies la llevaron a un jardín escondido. El aire era tranquilo y el único sonido era el suave murmullo del agua. Allí, en el centro de un estanque sereno, un anciano llamado Ren cuidaba una sola flor de loto, tan perfecta y pura.
Hikari se acercó con timidez. Señor Ren, Susurró. me siento tan insignificante. Los demás son como estrellas brillantes, y yo soy solo una pequeña piedra en el camino. Ren la miró con ojos amables y una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del mundo. Mi querida Hikari, dijo suavemente señalando la flor de loto, ¿crees que se compara con la belleza de un cerezo en flor? ¿O con la fuerza de un roble milenario? No. La flor de loto no necesita compararse. Ella simplemente es. Crece desde el barro, un lugar oscuro y humilde, pero ese barro no la define. De hecho, es de donde extrae su fuerza para florecer. Y tú, Hikari, eres igual. Tu valor no está en lo que haces o en cómo te comparas con los demás. Tu valor está en tu ser, en la luz única que llevas dentro, que es tuya y solo tuya. Cierra los ojos, le dijo, y siente esa luz. No la busques fuera, búscala en el silencio de tu corazón. Hikari cerró los ojos y por primera vez no vio la oscuridad. Sintió un calor suave y un resplandor que crecía dentro de ella. Cuando abrió los ojos, el mundo no había cambiado, pero ella sí. Vio la belleza en las pequeñas hojas de hierba y en el canto de un pájaro. Vio su propio reflejo en el estanque, no como una sombra, sino como una persona completa, con su propia luz. Hikari se despidió de Ren con una reverencia y caminó hacia el mundo. Ya no intentaba ser una estrella, una bailarina o una pintora. Era simplemente Hikari, y su propia luz era más que suficiente para iluminar su camino. Kaito miraba su teléfono, con el rostro iluminado por la pantalla en la oscuridad de su habitación. Las noticias sobre el cometa 3I-Atlas llenaban los titulares, y una sombra de preocupación cruzó su rostro mientras las luces de neón de la ciudad parpadeaban afuera de su ventana. Sin pensarlo dos veces, Kaito corrió por las calles de la ciudad hasta llegar al observatorio local, una cúpula familiar que se alzaba contra el cielo nocturno. Adentro encontró al doctor Hoshino, un anciano astrónomo de ojos amables, observando a través del enorme telescopio. «¡Doctor!», exclamó Kaito sin hálito. «¿Es verdad? ¿El cometa es peligroso? ¿Va a chocar contra nosotros?». El pánico teñía su voz mientras se apoyaba en el marco de la puerta. El doctor Hoshino se giró lentamente, una sonrisa tranquila en su rostro. No dijo nada, pero con un gesto amable le indicó a Kaito que se acercara y mirara por el ocular del telescopio. Con el corazón aún latiendo con fuerza, Kaito se inclinó y miró. En lugar del aterrador monstruo que esperaba, vio una delicada mancha de luz verde esmeralda, un susurro luminoso que se movía con gracia entre el infinito tapiz de estrellas. Lo que ves, joven Kaito, Comenzó a explicar el doctor Hoshino con voz suave, es el cometa 3I-Atlas. Es un viajero, un peregrino que nos visita desde un sistema estelar completamente diferente, a años luz de distancia. Kaito se apartó del telescopio con los ojos muy abiertos. ¿De otra estrella?, repitió, la magnitud de esas palabras comenzando a calar. El miedo se estaba transformando en una profunda sensación de asombro. Exactamente, Dijo el doctor Hoshino, activando una proyección holográfica en el centro de la sala. Mostraba su sistema solar y la trayectoria del cometa, una elegante curva que pasaba a una distancia inmensa y segura de la Tierra. Hemos calculado su órbita con una precisión absoluta. No hay ningún riesgo. Lejos de ser un peligro, Continuó el doctor Hoshino, su voz llena de la emoción de un descubridor. es un regalo, una oportunidad increíble para que la ciencia estudie un mensajero de otro rincón de la galaxia. Es un visitante curioso, Kaito, no una amenaza. Kaito se volvió hacia la gran ventana del observatorio, mirando el cielo nocturno que ahora parecía mucho más grande y lleno de posibilidades. El miedo se había desvanecido por completo, reemplazado por una nueva y emocionante sensación de maravilla. El cometa no era un final, sino
el comienzo de una nueva historia. En lo alto del Silo, en una ciudad de islas de cristal flotantes, vivía un niño llamado Kai. Últimamente, su brillante hogar había comenzado a oscurecerse. Los cristales, que mantenían sus islas a flote, estaban perdiendo su luz, y una suave tristeza se apoderaba de su gente. Un anciano de la ciudad se acercó a Kai y le dijo con voz suave: El gran cristal, el corazón de nuestra ciudad, se está debilitando. La leyenda dice que solo el pétalo de sol, una flor que crece en las tierras más duras de abajo, puede reavivar su luz. Mientras Kai se preparaba para el peligroso descenso, una pequeña criatura hecha de luz pura revoloteó ante él. ¡Hola! Soy Chispa. Dijo con un sonido como de campanitas. Soy un espíritu del cambio. Las tierras de abajo siempre se están moviendo. Necesitarás un guía que sepa adaptarse. Juntos descendieron a las tierras cambiantes. Era un lugar caótico, donde el suelo estaba hecho de enormes trozos de tierra y roca que se movían y reorganizaban constantemente. Chispa se adelantaba. Su luz mostraba a Kai qué rocas eran seguras para pisar. De repente, el suelo tembló violentamente. Un enorme abismo se abrió en la tierra, separando a Kai de su guía. ¡Chispa!, gritó, pero su amigo estaba al otro lado del abismo, demasiado lejos para alcanzarlo. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Desde el otro lado, la luz de Chispa brilló intensamente. El camino no se ha desaparecido, Kai. Simplemente ha cambiado. Gritó su vocecita. ¡Adáptate! Usa lo que tienes a tu alrededor. Las palabras de Chispa encendieron una nueva fuerza en Kai. Miró a su alrededor y vio una gruesa y vieja enredadera que se aferraba a la pared del abismo. No podía cruzar, pero podía bajar y rodear. Con un nuevo plan, comenzó a descender con cuidado. Después de una escalada agotadora, llegó al fondo y encontró a Chispa esperándolo en una cueva escondida. Y allí, en el centro, bañado por un único rayo de sol, estaba el pétalo de sol. Una flor mágica que brillaba con una luz cálida y poderosa. Con el pétalo de sol en sus manos, el viaje de regreso fue diferente. Kai ya no temía a las tierras cambiantes. Se movía con confianza, viendo cada obstáculo no como un problema, sino como un rompecabezas a resolver. Se había vuelto resiliente. De vuelta en su hogar, Kai colocó la flor en el corazón del gran cristal. Una ola de luz vibrante se extendió por toda la ciudad, haciendo que cada isla brillara más que nunca. Kai había aprendido que la verdadera fortaleza no consistía en evitar que las cosas cambiaran, sino en encontrar la fuerza para cambiar con ellas. En los callejones empapados de neón de Neo Kyoto, una tragedia marcó al joven Kaito Shijima. La noche le arrebató a sus padres y en el estruendo de un relámpago nació un miedo tan profundo que se convirtió en una bestia dentro de su mente. Esa noche, mientras las sirenas lloraban a lo lejos, Kaito hizo un juramento. No permitiría que el miedo que lo consumía destruyera a nadie más. En su mente, la bestia, un oni de sombras con ojos ardientes, rugió, alimentándose de su dolor. Años después, un Kaito adolescente, atormentado por pesadillas, encontró al anciano maestro Senshin. Tu mente es un dojo, Kaito, dijo el maestro. El miedo es solo tu oponente más ruidoso. Debes aprender a ser el maestro del dojo. Senshin guió a Kaito en una profunda meditación, enseñándole a entrar en el dojo de su mente. Allí, en un paisaje de tormenta perpetua, Kaito se encontró cara a cara con el Oni del miedo, una bestia colosal de pura amígdala encadenada al recuerdo de aquella noche. No puedes derrotar a la fuerza con más fuerza, susurró la voz de Senshin. Debes despertar al sabio. De una torre serena en la distancia, una figura de luz tranquila emergió, el sabio de la razón, la personificación de su corteza prefrontal. Kaito, guiado por el sabio, intentó razonar con el One, pero la bestia solo rugió más fuerte, proyectando vívidos recuerdos del trauma. El poder del hipocampo hecho un arma. El miedo era demasiado antiguo, demasiado poderoso. Cada vez que cedes al miedo, su camino se hace más fuerte.
explicó Senshin en el mundo real. A través de la disciplina, forjarás nuevas vías de luz. La neuroplasticidad es tu katana. Con cada entrenamiento tallas un nuevo destino en tu mente. Pasaron los años. Kaito entrenó su cuerpo y su mente sin descanso. Forjó las vías de luz hasta que brillaron más que las viejas cicatrices de la oscuridad. Ya no era un niño asustado. Se puso una máscara, convirtiéndose en una sombra con un propósito: Kage. Kage regresó al dojo de su mente. El Oni del miedo se abalanzó sobre él, pero esta vez Kage no retrocedió. Se mantuvo firme, un pilar de calma. El sabio de la razón se fusionó con su voluntad, y en lugar de luchar, Kage aceptó al Oni. La bestia, sintiendo el cambio, se detuvo y bajó la cabeza en señal de sumisión. Ahora Kage se mueve por la noche de Neo Kyoto. No ha destruido su miedo, lo ha convertido en su aliado. Usa su conocimiento de la bestia interior para entender el miedo en los corazones de los demás, convirtiéndose en un guardián silencioso, el maestro de su propio dojo mental. Sora llegó corriendo a la ventana, justo a tiempo para ver una estela blanca en el cielo azul. «Oh, ya se fue», susurró, con la nariz pegada al cristal. El gran pájaro de metal había partido sin ella. Su abuelo, Kenji, se acercó en silencio y puso una mano cálida en su hombro. No dijo nada, simplemente miró con ella el cielo que el avión había dejado atrás. «¿A dónde crees que va, abuelo?», preguntó Sora, sin apartar la vista. ¿Está desapareciendo? No desaparece, pequeña Sora. Simplemente está cambiando de cielo. Para nosotros es una partida. Para alguien en otro lugar es una llegada. El abuelo tomó un pincel y sobre un papel de arroz dibujó un círculo. Nuestra vista es como este círculo. Vemos lo que está adentro, pero el mundo es mucho más grande. Sora observó el círculo de tinta. Entonces el avión no se ha ido, solo salió de nuestro círculo. Exactamente, acentuó Kenji. Ahora mismo está volando sobre montañas que no vemos. Para los pájaros de allá arriba es un compañero de viaje. Sora imaginó al avión no como un punto que se desvanece, sino como un viajero. Imaginó a las personas adentro, mirando por sus propias ventanas, comenzando sus propias historias. Así que su viaje no terminó, dijo Sora, abriendo los ojos. Apenas comienza, y el nuestro también, aquí, esperando ver qué nuevo círculo se abre para nosotros. Juntos miraron de nuevo por la ventana. El cielo ya no parecía vacío. Estaba lleno de posibilidades, de viajes que empiezan y terminan, y de la promesa de un nuevo avión que llegaría, completando otro círculo. El mundo de Elara estaba pintado en tonos de gris hasta que los números comenzaron a aparecer. Empezó con el brillo silencioso de su despertador, 4:44. Una hora que no era ni de noche ni de mañana, una pausa entre respiraciones. Se sentía menos como una hora y más como un golpe silencioso e insistente. Luego, estaba en todas partes. Un recibo de café, $4.44. El número de página de un libro olvidado. La matrícula de un coche que parecía reducir la velocidad solo para ella. Cada aparición era un tintineo silencioso en la estática de sus días. Un susurro que no podía descifrar del todo. Comenzó a buscar una puerta literal, marcada con el número. Caminó por callejones desconocidos, donde los edificios se inclinaban en ángulos imposibles, su mirada trazando las líneas de cada marco, convencida de que era un lugar al que podía entrar, un umbral a una realidad diferente. Una tarde lluviosa, la vio, no en un edificio, sino brillando en un charco a sus pies, el reflejo de un letrero de neón, deformado por el agua, en 3/4 perfectos y vacilantes. Cuando levantó la vista, el letrero real simplemente decía abierto. Esa noche soñó. Estaba de pie ante una puerta vasta y sin rasgos distintivos, en una llanura interminable y plana. No tenía manija ni cerradura. Una figura emergió de la puerta, no atravesándola, sino
fusionándose desde su propia superficie. La figura se parecía a ella. «Estás buscando una salida», susurró el reflejo. Su voz era la de ella, pero más clara. «Pero esto no es una salida, es una entrada. ¿Qué temes ver dentro?». El ara se despertó con la pregunta resonando en su corazón. La luz de la mañana que se filtraba por su ventana parecía diferente. Ya no era gris, sino que estaba llena de un potencial suave y dorado. El mundo no había cambiado, pero su forma de verlo sí. Dejó de buscar en las calles de la ciudad y comenzó a explorar los callejones de su propia mente. Revisitó viejos recuerdos, se sentó con una tristeza olvidada y reconoció sus miedos silenciosos. La puerta no era un lugar, era un permiso para mirar. Una tarde miró su reloj, 4:44. No sintió una sacudida de misterio, sino una tranquila sensación de alineación. Ya no era un signo de interrogación, sino un suave asentimiento del universo, un recordatorio para permanecer presente, para seguir escuchando a la persona que llevaba dentro. La puerta nunca estuvo cerrada con llave. Era su propio reflejo esperando que ella volviera su mirada hacia adentro y llamara. Era la invitación constante y silenciosa a empezar de nuevo, justo donde estaba en cualquier momento. Estas fueron las 7 historias. Tal vez alguna habló de vos. Si querés seguir este camino de historias que enseñan y transforman, suscríbete.